Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja.
Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Soy David Barrón, coreógrafo y bailarín, director artístico de la compañía La Sangre es Danza V de la Universidad Veracruzana. Y bueno, les voy a platicar un poco lo que son las emociones dentro de la danza, bueno, visto de una manera muy personal. Pero antes que nada quisiera platicarles de lo que son las sensaciones. Para mí el cuerpo y del ser humano es una esponja que recibe constantemente sensaciones por todos lados, ¿no? Básicamente los sentidos, ¿no? Por el gusto, por el oído, por el olfato, por el tacto. Y esas sensaciones nos producen, pues, como contracciones, de repente se dilata el cuerpo, me provoca un suspiro, me dilata. En fin, muchas cosas que van sucediendo aquí, algunas muy placenteras, y otras, pues no tanto, pero que hace que las placenteras cuando llegan adquieran más sentido. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasan con el cuerpo, de lo que uno recibe, tiene que ver a veces con lo que uno ya vivió o lo que vivimos como cultura, nuestra raza. En fin, cosas que va guardando el cuerpo y que a la hora de comunicarnos en la danza se reflejan. Tanto a la hora de interpretar como a la hora de crear. Y bueno, yo en este caso sí retomo imágenes muy precisas de repente para que el cuerpo se empiece a mover. Por ejemplo, si voy a hablar de la felicidad, primero tengo que tener muy claro la felicidad de qué tipo. La felicidad, ¿por qué razón? Por ejemplo, yo me pongo muy feliz cuando tengo muchas ganas que alguien me hable, que tengo necesidad que me hable, y de repente suena el teléfono y resulta que es esa persona. Entonces siento que en mi cuerpo se empieza a expandir un poco, se agita la respiración, y sin querer algo pasa que me jala los cachetes hacia arriba y pasa una sonrisa. Entonces de repente yo, a la hora de crear, hago ese tipo como de guión, de sensaciones, de tensiones, de dinámicas corporales, y lo reflejo en la danza, que aunque no pudiera ser como la obviedad de la felicidad, que también la puedo manejar en la danza, ¿no? Sacar una sonrisa, elevar los brazos o hacer algo así como muy literal, puedo hacer algo más abstracto tomando la esencia que me da esa imagen. Y como eso, pues cada emoción tiene una propuesta distinta.
Y entonces eso es con las cosas que yo juego, me divierto, y luego resulta que cuando estoy trabajando con ellas, aparecen otras que yo no sabía que ya estaban, y empiezan a surgir pues otras conexiones, otras liberaciones, y esto de repente puede hacer que alguien se conecte con ellas y que también le provoque ciertas sensaciones para que tenga emociones muy personales. Las emociones son un estado afectivo que de manera natural nos van a ayudar a todos los individuos, tanto al humano como a los animales, a tratar de enfrentar de alguna manera todos los estímulos ambientales, y bajo ciertas condiciones vamos a ver que son benéficas para el organismo, y vamos a ver que esas emociones pues están de alguna forma codificadas a través del cerebro. Y lo más importante en una emoción es que no únicamente es a nivel cognitivo, sino también es un repertorio conductual que nos va a dar esa representación para que el otro individuo lo pueda codificar. Tenemos otro tipo de codificación fisiológica que es la sensación, y la sensación va a ser precisamente cómo codificamos todos los aspectos sensoriales que van a venir a través de la visión, el olfato, el gusto, el oído, o a través de cuestiones táctiles, como sería a través de la piel, y todo eso lo vamos a codificar de una forma neuroquímica. Nuestro cerebro lo va a codificar y va a ser una parte muy importante para esa representación emocional. Podríamos hablar de la felicidad, como dijimos hace rato. Podemos recurrir a diseños corporales que nos apoyen. Hay ciertas convenciones, como por ejemplo lo fluido, lo que se expande. Por ejemplo, puede ser así, puede ser así. Si me abro, hay ciertas como formas que uno puede relacionar con ciertas emociones. Pero bueno, al final también cuenta mucho la cosa personal del artista, del que lo va a interpretar o del que va a crear. Por ejemplo, para mí tiene ciertas ondas, ¿no? Esta cosa de fluidez, de repente ondas que no son muy cortitas, sino como más bien grandes o continuas, porque si ya fuera algo muy como más corto, podría llegar a ser como una excitación. Entonces, como la felicidad es así como, ¿no? Como un estado placentero que puede durar, tiene su clímax, de repente se suaviza, pero andamos como en una cosa medio así. Entonces voy a improvisar un poquito sobre lo que podría ser la felicidad. Y bueno, tomando como imagen, sé que en unos días, o que a lo mejor en unas horas, voy a vivir un momento que deseo mucho. Y ese instante de llegar allá me pone feliz, porque sé que va a venir. Algo que quería decirles también es que eso pasó ahorita. A lo mejor si lo hago mañana o lo hago de media hora, aunque tuviera exactamente el mismo guión de movimiento, la imagen muy clara, iba a ser diferente, porque yo como individuo soy diferente. Y es una de las cosas ricas de la danza. La danza, cada vez que la ves, eso surge en ese instante. Y sí, ¿y tiene que ver con qué? También con las emociones que en ese momento le están carga en ese instante el intérprete. Las bases biológicas de la felicidad, al igual que cualquier otra emoción, vamos a ver que están codificadas principalmente en estructuras del cerebro que se conocen como parte del sistema límbico, y actualmente se denomina como el sistema de memoria emocional. Principalmente está conformada por algunas estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo, partes de la corteza que van a ser la parte consciente de esas emociones. Y la felicidad pues está relacionada con la activación de una vía cerebral
que se conoce como mesolímbica y funciona principalmente con neurotransmisores como la dopamina y la serotonina principalmente. En el caso de la alegría como una emoción, se ha comentado en algunas ocasiones que podríamos tener diferentes tipos de alegrías o de felicidad, pero lo que vamos a ver en realidad que la felicidad codificada fisiológicamente va a ser la misma en todos los organismos, pero lo que va a modificar la intensidad o la expresión de esa felicidad dependerá entonces de cuál es el contexto en el cual se está presentando y sobre todo cuál es el estímulo desencadenante de esa felicidad. Por lo tanto, biológicamente estaríamos hablando de una sola respuesta de felicidad que va a depender del contexto en el cual se realice esta. Las emociones que está representando, en este caso el artista, no van a tener la misma intensidad o el mismo patrón biológico que experimentamos ante una emoción en particular. Sin embargo, vamos a ver que toda la expresión corporal, los gestos que pudiera estar haciendo el artista, pues obviamente va a desencadenar en él alguna respuesta neuroquímico-fisiológica que el espectador lo va a codificar precisamente como esa emoción. Sin embargo, quien lo está representando, como su nombre lo está indicando, es solamente una representación de esa naturaleza que no va a estar codificada biológicamente como una emoción natural.